Saludos desde la frecuencia, podcast friki, rolero y mucho más. La gracia de entrar en un mundo de samuráis, katanas, magia y feudalismo nipón es poder desempeñar y sumergirte en esos papeles para disfrutar de la aventura. Lo que no quita que puedas planificar alguna partida un poco distinta, alejada de esos perfiles, y optar por cortesanos conspiradores, monjes o incluso las clases inferiores en una incursión a lo Akira Kurosawa en barrios bajos. Existen geishas, yakuzas, envenenadores, mercaderes, ninjas y todo tipo de heimin, como llaman a las semipersonas de este mundo. No olvidemos que el feudalismo japonés, como todo tipo de feudalismo, en realidad tiene una amplia baja casta o estamento que la soporta para que ellos puedan ir por ahí, katana en mano, limpiando su honor o destripándose si es menester. A veces alternarlo en una partida de bajos fondos puede también ser divertido, e incluso una partida doble en la que los jugadores jueguen dos veces, una como samuráis y otra como heimin, viendo lo que hacen esos samuráis, son elementos divertidos, al menos a mi parecer. Pero el juego, en realidad, está pensado para esto, para interpretar a la casta guerrera, a los hechiceros y monjes, cuando no cortesanos de los más diversos niveles, ninjas, conspiradores y, ¿por qué no?, a los peores de los peores, a los magos de sangre y seguidores de los poderes siniestros. Así llegamos a los clanes, en el caso de Rokugan, del Imperio Esmeralda de Leyenda de los 5 Anillos. No son puramente estereotípicos, pero sí reúnen cosas de diversas civilizaciones orientales, parcialmente, aunque todo sometido finalmente al prisma japonés, que es en lo que se centra el juego. No en vano lleva el nombre de un tratado de esgrima atípico, escrito por Miyamoto Musashi, llamado Un libro de 5 anillos o el libro de los malos tiempos. Musashi fue el prototipo de samurái que luego ve que ser samurái no es del todo práctico, acabando por retirarse como ermitaño y realizando sus duelos con un bokken, una espada de madera. Tal era su nivel de maestría y de capacidad para enfrentarse a sus oponentes. Pero no venimos a hablar de Musashi, al menos no por ahora. Vamos a ver hoy, a través del gaijin en Rokugan, a los grandes clanes, esos grandes núcleos de familias, intereses y poderes, pero sobre todo a la estructura de Rokugan, a cómo se organiza el imperio, sobre todo porque será más fácil para establecer después los siguientes podcasts, que ya se adentren más en los clanes en sí, en sus relaciones con los propios campesinos, etc. Para lo cual, pues, ya cuento con la última edición de Leyenda de los 5 Anillos, pero también tiraré un poco de tercera que tenía cosas muy muy interesantes. El poder está en manos del emperador, que lleva a los clanes como puede, y más en la convulsa historia del imperio. Como os dije, no quiero hacer hincapié estricto en la historia, no me voy a centrar en eso. No al menos en los primeros podcasts, quizás más adelante. Por eso no voy a dar nombres de grandes personajes oficiales, sino que mencionaré generalmente a los clanes. Así que bueno, esta ha sido la introducción por esta tanda, os dejo con el gaijin en Rokugan. Amanece, gracias sean dadas a Amaterasu. Aunque ya he dicho que eso de Amaterasu lo tienen un poco confuso últimamente. Rokugan es sin duda un lugar fascinante, pero más fascinante que el lugar físico en sí, que es muy bonito. Es un lugar bello e idílico cuando no está todo pringado de sangre. Lo son sus gentes. Como todo imperio que ha sobrevivido durante cientos de años, tiene una estructura que se ha ido perpetuando, y no soy yo quién para opinar sobre ello.
para que lo conozcáis bien, vengo a hablaros de ello hoy, y así estaréis puestos sobre aviso conforme os hable más adelante de todas las relaciones que tienen entre ellos, cómo se relacionan con los campesinos y demás. ¿Y por qué? Me preguntaréis. Los dioses saben que suena aburrido, y lo que más detesto es aburrirme, pero es fascinante, sobre todo cómo han ordenado su sociedad en torno a diversos códigos, a religiones increíbles y seres sobrenaturales. No creáis que es un lugar pacífico por ello, puesto que no lo es. Puedes morir por una afrenta tal como respirar sobre la espada de un samurái, pronunciar unas palabras a destiempo o mirar de frente a quien no debes. Así que empiezo por la cúspide, y en la cúspide está el emperador. Como os dije, el emperador tiene su origen en Hantei, un dios o kami, que está por encima de todos y de todos, y a partir de ahí se organiza el resto del imperio. El emperador es descendiente directo de Hantei, aunque han habido algunos cambios con respecto a esto. Es dueño de todo y de todas las tierras, es líder religioso. Antiguamente se le creía infalible, pero en la actualidad se sabe que puede no ser perfecto. Bajo el emperador se encuentra la casta conocida como los Kuge. Los Kuge son una serie de cargos y familias íntimamente ligadas al emperador. Lo componen el shogun, que es el comandante de los ejércitos del emperador, y es un cargo que lleva un tiempo sin demasiado uso. Y después le sigue en honor el campeón Esmeralda, que a veces ha desempeñado también un papel similar al shogun y que tiene como misión hacer que se cumpla la ley imperial, así que tiene a su disposición a los llamados magistrados Esmeralda, que reparten la justicia del emperador por todo el imperio. En ocasiones se ha ocupado de comandar las legiones imperiales, de ahí la confusión de deberes y poderes entre este y el anterior cargo. Si no hay un shogun, el magistrado Esmeralda se hace cargo. Si hay un shogun, entonces están en conflicto. A su par está el campeón de Jade, que tiene funciones similares a las del campeón Esmeralda en cuanto a justicia, pero se encarga de toda aquella competencia que tiene que ver con la magia. Criminales mágicos, podríamos decir. Qué exótico, ¿verdad? Hay otros cargos como la voz del emperador y el canciller imperial, y también tenemos a los consejeros imperiales, que son cargos a libre elección del emperador y que varían mucho en tiempo y atribuciones, así como en poder y honor en la corte, aunque todos están dentro de la casta Kuge, que es la superior, podríamos decir. Por último, dentro de esta propia casta están las familias imperiales, que tienen un estatus muy importante, y son 3, los Otomo, los Sepun y los Miya, tradicionalmente. Estas familias tienen lealtad directa al emperador y varias atribuciones determinadas. A su mismo nivel se considera a los líderes de los clanes cuyo nombre es daimyo. Estos daimyo principales son hereditarios y se consideran descendientes de los kami fundadores de sus clanes. Y estos kami son la dama Doji, fundadora de la grulla, Bayushi, del escorpión, Hida, el belicoso cangrejo, Akodo, el estratega, el león, el misterioso Togashi, que fundó el clan del dragón y cuyo reino son las agrestes montañas y tiene una amplia facilidad para desconcertarte tanto como para dar dolor de cabeza, la dama Shinjo, del clan unicornio, y Shiva, del fénix. Aquí tenemos un pequeño brete. Existen 2 clanes mayores más, la Mantis, que fue un clan menor y aglutina a varios de estos clanes, y cuyo ascenso fue bajo el patrocinio de un Yoritomo, y la araña, cuyo campeón está patrocinado por el mismísimo Fulen. De ahí que lo del kami fundador del clan sea algo confuso. No nos detengamos en esto. Los campeones de los clanes, que son elegidos por estos, también tienen el honor de pertenecer al estatus de los Kuge, cargo que algunas veces lo ha desempeñado también el daimyo. Y dentro de estos campeones de los campeones de los clanes menores también tienen este estatus. Pasamos a la siguiente casta. Esta es una de las castas más importantes mantenidas por sus servidores. Estoy hablando de los ya mencionados samurái o bushi. Pero hay varios cargos y otras consideraciones. Os explico. A esta casta se la llama buke.
Son gobernadores provinciales, consejeros, oficiales militares y magistrados, así como los Shugenja y la mayor parte de los samurái. Los samurái viven bajo el llamado Código del Bushido, y su nombre significa servidor. Se sienten atados al juramento de su señor, a la casta Kuge, por lo que ellos también sirven, por tanto, a esta casta mediante un juramento devenido. Los magistrados esmeralda se consideran buke, así como los hatamoto, que son consejeros de personas de alto estatus, y los karo, consejeros de los daimyo. Estos principalmente son los que peor me miran por mi consideración de gaijin, así como por mi impecable estilo incluso en estas tierras. Si no se pertenece a las líneas principales de los clanes, a las grandes familias, pueden ser familias vasallas. También tienen esa consideración de samurái. Existen multitud de sirvientes de distinto tipo, samuráis de distintas consideraciones. Cuando la consideración es muy menor en cuanto a los rangos y poder, porque ser samurái no siempre es sinónimo de ser un potentado, es posible ser un samurái de pocos recursos, más allá de la propia espada y un apellido al que dar lustre, se les llama ji-samurai, viniendo a ser semi-samurai. Aunque el término en sí solo lo usará alguien de estatus superior, siendo considerados samuráis por los demás. Esto incluye a los Shugenja, por supuesto, y más extrañamente a los Ronin. Aunque fuera del orden y a veces de la ley, los Ronin son samuráis por derecho de nacimiento y nadie puede negar eso. Técnicamente en esta sociedad no hay lugar para ellos, puesto que son samuráis sin señor, ergo sin juramentos, un vector libre. Eso los puede hacer peligrosos, pero muchos encuentran caminos propios entre el bandidaje y la opción mercenaria. Viven en comunidad muchas veces y otros alquilan su espada a señores que necesitan más de estas katanas y se van desplazando de lado a lado buscando una oportunidad para llenar sus estómagos y sus bolsillos. Dentro de la casta de los buke también tenemos a los budoka y a los ashigaru. Los budoka son guerreros, hombres de armas que reciben entrenamiento personal de un samurái. En ocasiones lo hacen por mandato de sus señores o bien por necesidad debido a los números de su clan. Los ashigaru, por su parte, son otra especie. Son los soldados de línea, prácticamente levas de plebeyos, siendo un valioso recurso en tanto que suman números. Los siguientes en el escalafón es la casta del clero. A esta casta la consideró sumamente aburrida. Este clero tiene mucha importancia en la vida rokuganí. Curiosamente, los Shugenja también forman parte de ese estamento, compartiendo su estatus de samurái. El pueblo llano y los eta o hinin tienen un gran aprecio por el clero. Los siguientes son la casta de los bonke. Son los llamados heimin o medio personas, porque los rokuganeses tienen esas consideraciones sobre la entereza de las personas. De hecho, técnicamente, para ellos yo apenas lo soy. Pero no puedo juzgarlos, cada civilización tiene lo suyo. La vida de los heimin supone trabajar para los samurái y es una vida dura y sacrificada. Un samurái puede matar a un heimin sin más repercusiones que dar explicaciones al señor de ese heimin y no se considera de recibo hacerlo. Por lo que, aunque tengan esa libertad, tratan de evitar ir matando alegremente por ahí, salvo algunos. Sin embargo, hasta el samurái más arrogante sabe que no debe abusar de ellos y conoce que es gracias a su existencia y trabajo que se sostiene el imperio. Los granjeros son muy bien considerados porque su esfuerzo supone que otros samuráis tengan alimento y mantenimiento, por lo que matar a un granjero supone privar a otros samuráis de alimento y eso puede provocar sus iras, claro. En consideración le siguen los artesanos y cuanto mayor sea su renombre, más posibilidades de ser patrocinados por un samurái poderoso será. Los mercaderes no son respetados por los samuráis en absoluto, puesto que se les reconoce como un mal necesario. Debo explicar que los samuráis consideran indigno cualquier relación con el dinero, así que muestran un mal disimulado desprecio por él, y por ende, por los mercaderes. Pero, como en todo,
siempre se encuentra una forma de excusar ese desprecio y patrocinar o encontrar otra forma de relación con ese necesario trabajo para aprovecharse de su capacidad de generar más dinero. Por último, y sí, considerados menos importantes, están los Hinin, también llamados más despreciativamente Eta, que son no personas, y se dedican a los oficios considerados como abiertamente indignos por la propia idiosincrasia rokuganesa. Estos Hinin son aquellos que se dedican a ser enterradores, curtidores, criminales, limpiadores de fosas sépticas y cosas así. Y también, curiosamente, los artistas y las geishas. Los artistas son Hinin, pero son muy solicitados por la casta samurái para que los entretengan. Y las geishas, ay, ¿qué os voy a contar de ellas? Son deliciosas. Son mujeres del arte que proporcionan un singular entretenimiento solicitado por prácticamente todos los samuráis en el entorno de sus casas de té. Al ser no personas, un samurái que esté en la intimidad se considera que está solo y puede deshacerse de esas inhibiciones que arrastra habitualmente por una sociedad que constriñe mucho todo tipo de emotividad. Así que estar con una geisha es el equivalente a ser parcialmente liberado de ese deber mientras se divierte y entretiene. Sí, son consideradas Hinin, pero la mayoría acaban siendo patrocinadas o siempre están en muy buena consideración. Y no son prostitutas. Este es el orden que existe en Rokugan, lo que ellos llaman el orden de las cosas. Es lo que os permitirá entender todo lo que os voy a contar poco a poco. En la próxima misiva os relataré lo que considero más interesante sobre sus costumbres, comidas y tradiciones. Es una parte que, acompañado de un buen sake, es divertido conocer. Siento que la misiva no haya sido tan florida y alegre como debía porque es un tema algo árido. Al menos me he saltado la mitología de los dioses mayores, los dragones, los oráculos y las predestinaciones y los reinos y estas cosas. Al menos por ahora. Quizás me aburra suficiente como para leer del tema. Por favor, hacedme saber si os interesa para tenerlo en cuenta en futuras comunicaciones. Ahora debo sumergirme en otra cena en la que me miren mal y me eviten para poder emborracharme decentemente después con un buen unicornio de la familia de los Ide que tiene bastante labia y la verdad es que suelen tener juegos interesantes, además de una extraña leche de yegua altamente fermentada. Quizás después nos escapemos a alguna casa de geishas. Sigo empapándome de esta cultura, por supuesto, lo hago nada más que por eso, tal como manda el castigo de mi exilio. Seguiremos en próximas comunicaciones. Quedo a sus pies, espero que os encontréis con salud y bla 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 bla. Atentamente, este humilde gaijin en Rokugan. Y más o menos este es el episodio de hoy. A partir de este, más o menos, iré haciendo algo que no he hecho en el otro podcast que tengo, que si no lo conocéis, pues pasaos, porque es interesante, que es el de El Grimorio de Fronsac, dentro de este canal de La Frecuencia, que es un podcast dedicado a Vampiro Mascarada. Pero, como no tengo o no voy a tener habitualmente una mesa camilla, digamos, de charla, sí quiero añadir un poquito más. Y en este caso lo que voy a añadir al podcast son recomendaciones de literatura que tenga que ver pues con esto, con los samuráis, con el Japón feudal y demás, porque le pega al tema, sinceramente. En este caso os voy a recomendar un libro que inspiró el juego de rol, en parte, que es El libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi, personaje en el que ya quizás comente algo más adelante o le dedique un pequeño monográfico después de algún podcast en especial. Sobre todo quizás el que tenga que ver con el clan del dragón. Miyamoto Musashi fue un samurái del siglo XVI-XVII que desarrolló su propia escuela de genjutsu, de espada,
y que publicó el libro de los 5 anillos, también conocido como Gorin no Sho, en el cual detalla parte de esa filosofía de combate que él tuvo. También se le conoce como el libro de los malos tiempos, así que imaginaos. Estuvo envuelto en violencia, y en el libro pues te alecciona sobre estrategia, táctica y el uso de todo tipo de estrategias para ganar un combate. Fue bastante polémico, lo sigue siendo con algunos tipos de escuelas. Pero bueno, tampoco soy un especialista. Quizás encuentre a alguien que nos hable de él. Así que finalmente os recomiendo este pequeño libro, que es un libro de esgrima, de estrategia y de táctica sobre Genjutsu, que es el Gorin no Sho, el libro de los 5 anillos, el libro de los malos tiempos. Así que en esta ocasión, sin mucho más que añadir, que ya hemos hablado bastante, os dejo por esta semana aquí en La Frecuencia.